Misa de rito ordinario. Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Ciclo A. Lecturas de la Misa. Primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. Los creyentes vivían todos unidos y los tenían todo en común. Segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Tercera lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Esto se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El acontecimiento de la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe de la comunidad cristiana. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres, atestigua San Pablo. La resurrección del Señor impulsa a los discípulos a reunirse para vivir la fe en comunidad. La descripción que en este segundo domingo de Pascua hacen los Hechos de los Apóstoles de la comunidad cristiana es verdaderamente idílica. Estaban unidos en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles. Ponen en común los bienes, la fe, los sentimientos. ¿Quién da más? La gente queda admirada y sorprendida por este proceder. ¿Quién no se ve impulsado a amar a esta iglesia naciente? Hablar hoy sobre el amor a la iglesia no está de moda, porque lo que priva es hablar negativamente de ella, cuando menos, con despego y a veces con ferocidad.
incluso entre los que nos denominamos creyentes. El signo de los tiempos es gritar: Cristo sí, Iglesia no. No se acepta a la Iglesia como testigo de la resurrección de Cristo, como su prolongación en el tiempo y en el espacio. Esto es como decir: quiero el alma de mi madre, pero a mi madre no. Jesús dijo un día estas palabras: el que a vosotros, los discípulos, la Iglesia, os escucha, a mí me escucha. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No se entiende, pues, a los que la insultan o insultamos en nombre del Evangelio, o a quienes se sienten avergonzados de su historia y piensan que solo ahora o en el futuro vamos a construir la verdadera y fiel Iglesia de Cristo. Hay muchas razones para amar a la Iglesia. Podrá pensar más de uno: ¿cómo se puede amar a alguien que tiene que ver tan poco con lo que Cristo soñó que fuera? ¿Es que nos sientes nostalgia al menos de la Iglesia primitiva? Antes la Iglesia era como un gran río que llevaba sus aguas transparentes, pero en el presente lo que nos parece ser la Iglesia ya no es más que cieno. La Iglesia era su esposa, pero actualmente parece una adúltera y una prostituta. Los santos, en vez de soñar con pasadas o futuras utopías, se dedicaron a construir su santidad y con ella la de toda la Iglesia. Un río de cieno hay que purificarlo, no limitarse a condenarlo. La imagen que nos dan hoy los hechos de los apóstoles de lo que era la comunidad madre de Jerusalén está muy idealizada. San Pablo nos habla de las divisiones que existían en otras comunidades. En segundo lugar, debemos amar a la Iglesia porque ella, y solo ella, nos ha dado a Cristo y cuanto sabemos de Él. A través de esa larga cadena de creyentes mediocres, nos ha llegado el recuerdo de Jesús y su Evangelio. Sí, claro, a veces lo ha ensuciado al transmitirlo, pero todo lo que de Él sabemos nos ha llegado a través de ella. Ella no es Cristo, ya lo sabemos. Él es el absoluto, el fin. Ella solo el medio. Pero, ¿cómo no podemos amar a quien nos transmitió todos los legados de Cristo? La Eucaristía, su palabra, la comunidad de mis hermanos, la luz de la esperanza. Nuestra actitud con respecto a la Iglesia se debería resumir en estas palabras: fe, amor, respeto y ayuda. Pero podemos decir, su historia es triste en ocasiones. Está llena de sangre derramada, de intolerancias impuestas, de maridajes con los poderes de este mundo, de jerarcas mediocres y vendidos. Sí, sí, es cierto, pero también está lleno de santos. Y esta debe ser la tercera razón de nuestro amor. Los santos son la Iglesia, son los que justifican su existencia, son los que no nos hacen perder la confianza en ella. Ya se sabe que la historia de la Iglesia no ha sido un idilio, pero a la hora de medir a la Iglesia nos deben pesar más los sacramentos que las cruzadas, los santos que los estados pontificios, la gracia que el derecho canónico. Vamos a atrevernos a decir más. Debemos amar a la Iglesia precisamente porque es imperfecta. No es que nos gusten las imperfecciones, pero es que hay que pensar que sin ella hace tiempo que nos habrían tenido que expulsar de ella. A fin de cuentas, la Iglesia es mediocre porque está formada por gente como nosotros,
como vosotros y yo. Y esto es lo que, en definitiva, nos permite seguir dentro de ella. En rigor, todas estas críticas que proyectamos contra la Iglesia deberíamos volcarlas contra cada uno de nosotros mismos, porque nuestros fallos se convierten en heridas de la Iglesia. La quinta y más cordial de las razones es que la Iglesia es literalmente nuestra madre. Ella nos engendró, ella nos sigue amamantando. Ojalá seamos como San Atanasio, que se hacía a la Iglesia como un árbol se agarra al suelo. ¿Cómo entonces sentirnos avergonzados de sus arrugas cuando sabemos que le fueron nacidos de tanto darnos y darnos a luz a nosotros? Por todo ello, hay que esperar encontrarse siempre en ella como en un hogar caliente y desear, a imitación de los santos, vivir en ella solidarizándonos con todos los hombres, vivir en la Iglesia alimentándonos con la palabra y los sacramentos de Cristo que ella dispensa. Y finalmente, vivir para la Iglesia, estando en el lugar que reclama nuestra ayuda. La Iglesia, si queremos que sea en nuestros días significativa, nuestra comunidad en concreto ha de ser signo para el mundo como lo fue Cristo. ¿Cómo? Librándonos del egoísmo, fuente de todo pecado. Los que viven tranquilos, sin amar al prójimo, no pueden encontrar su lugar en la Iglesia, que es fundamentalmente una comunión en la fraternidad. La gran responsabilidad que tenemos los que nos sentimos Iglesia es vivir como Jesucristo. Solamente así seremos creíbles. El gran reto que este día nos presenta la palabra de Dios a través de los hechos de los apóstoles es vital para la buena marcha de la Iglesia, para que sea creíble. Hoy celebramos también el Día de la Divina Misericordia. Esa misericordia que brotó del costado de Cristo colgado en la cruz. Esa misericordia sin la cual no podremos ser salvados. Esa misericordia que nos hará un día estar en la gloria del Señor, contemplando la realidad de su rostro y contemplando la luminosidad de su gloria. Hermanos, seamos misericordiosos, practiquemos las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, y daremos testimonio de una Iglesia renovada, con una cara reluciente,